Esto no es turismo de vitrina, es turismo con sentido y contradicciones. Hola amigos, ¿cómo están? Y bueno, ya estamos en un capítulo más de Conexión Turismo y bueno, pues la verdad es que ya no podemos dejar que siga pasando el tiempo para tocar un tema que me parece que ya está en la mente de todos, que es el Mundial, este Mundial de Fútbol. Para los que son muy aficionados, bueno, pues es la meca del deporte, ¿no? Es la culminación de toda su pasión. Y bueno, a mí me gustaría que lo abordáramos esta vez desde la parte del turismo deportivo y todo lo que refleja alrededor de esto, más allá de la pasión por un deporte que yo no comparto particularmente. El fútbol nunca ha sido lo mío, lo reconozco, no tengo ni idea de qué va a pasar en estos días, pero sí sé que a nivel turístico se va a generar un fenómeno que me pareciera que está rompiendo todas las proyecciones y no necesariamente de manera positiva. Pau, ¿qué opinas? Sí, buenísimo. Yo este tema lo había propuesto desde hace rato, pero creo que no era el momento porque estábamos esperando a ver cómo evolucionaba todo este tema del mundial. Y para los que no conocen, pues de lo que se refiere Tony es que precisamente desde hace unos días, unas semanas han salido noticias que pues alarman a todos los prestadores de servicios turísticos. Por ejemplo, vemos que la Asociación Americana de Hoteles mencionó que apenas había el 80% de ocupación hotelera y no se estaban cumpliendo las expectativas para hacer pues el mundial más grande de la historia. Muchos critican, ¿cómo así que el mundial más grande de la historia? Sí, con más selecciones, con más países, y eso lo hace pues el más grande de la historia, también con una inversión muy grande. Entonces, además están muchas quejas alrededor del tema, no solo desde los prestadores de servicios turísticos, sino también de cómo se está abordando, porque se dice que no hay la promoción suficiente para los lugares. A Estados Unidos se le critica muchísimo por todo el tema de las restricciones de visa, de las políticas que pues Trump ha puesto alrededor y que de alguna forma frenan pues digamos esta promoción turística, que los tiquetes o las entradas están, ayer me contaban por ejemplo mi cuñado que vive en Tampa que allí en Florida estaban los tiquetes o las entradas como en $3,000 aproximadamente. Entonces, uff, era muchísimo más que el Mundial de Qatar, cuando una entrada costaba 200, 500. Estamos hablando de que 3,000 en grada, demasiado. Entonces, bueno, abordaremos un poco más desde este tema y sobre todo de cómo pienso yo que también podríamos eh, empezar a hacer más promoción desde los prestadores de servicios turísticos y pueden empezar a convertir, pienso, también estos clientes o estas oportunidades de clientes, porque interés sí hay, por supuesto, en verdaderos clientes, que eso es lo que yo veo. Fíjate que es muy interesante todo lo que dices, porque al final yo lo que estoy viendo y lo que analizo y lo que concluyo conforme se van dando las noticias es que estamos vendiendo un producto en el mercado equivocado. Y esta es una lección bien interesante de análisis de mercado porque tú estás hablando de $3,000 por un boleto para un partido en grada y un partido, o sea, ni siquiera estamos hablando de la final, la semifinal, en fin, o sea, es un partido X. ¿No? Y efectivamente todo el mundo ha hablado de que el costo de los boletos es muy alto. Pero, hablando de turismo, ¿realmente la gente que va al estadio es el objetivo del mercado turístico que buscamos como prestadores de servicios? Yo creo que no. Y voy a poner un ejemplo porque hemos trabajado mucho con algunos de los destinos futbolistas. Eh, Tú tienes un estadio, como puede ser el de Guadalajara, el Estadio Akron, que tiene más o menos capacidad para 48,000 espectadores. ¿Ok? Va a haber 4 partidos en Guadalajara. Estamos hablando de que si a cada partido
van personas diferentes, o sea, nunca repite ninguna en ninguno de los cuatro partidos, cosa que no va a pasar, o sea, varios repiten, compran la serie de los cuatro partidos, en fin, ¿no? Pero vamos a suponer que cada aficionado que va al Estadio Akron en uno de esos cuatro partidos es diferente. Estamos hablando de poco menos de 200,000 personas que van a asistir al estadio. No estoy diferenciando si son turistas o son locales o son corporativos, etcétera. Son menos de 200,000. Se estima que a Jalisco van a llegar más de 3 millones de turistas por motivo del Mundial. Entonces la diferencia es abismal, ya es menos del 10%. La gente que va al estadio contra la gente que va a visitar Jalisco. Esas son las proyecciones. ¿Se van a dar? O sea, realmente se van a dar cuando al final estamos viendo que las ocupaciones hoteleras no están llegando a los niveles. Ya era para que hoy estuviera todo sold out Sí. a nivel de reservas, que no hubiera un solo espacio. Tengo amigos también que tienen operaciones importantes a nivel de Airbnb y dicen, es una ilusión. Ya, no estamos teniendo las reservas que esperábamos ni el precio que esperábamos para el mundial. Entonces creo que Mm. todos apostaron a que se iba a sobrevender los destinos y a un precio exorbitante. Y entonces empezamos a ver esas propuestas de 10 veces el valor original, 5 veces el valor original, creo que 7 veces era el promedio de arriba del precio original y Ujú. claro, se estrellaron contra una pared que se llama mercado equivocado o el cliente equivocado. Y no hay peor cosa que venderle al cliente equivocado. Entonces, mi análisis va por ahí a nivel de mercado. Pero ¿cómo, tú lo mencionaste, Pau, cómo lo rescatamos? O sea, ¿cómo salvamos esto? Porque no pareciera que va a ser lo que estábamos esperando, turísticamente hablando. A nivel deportivo, insisto, yo no soy la persona adecuada para hablar de esto, ¿no? Me declaro incompetente, pero a nivel turístico, uff, creo que hay cosas, y ahorita voy a entrar a otro tema que me parece que es el más delicado de todo esto. A ver, primero que todo quiero mencionar que este tipo de turismo, que es es turismo deportivo, y para los que de pronto apenas se están familiarizando con esto, es una tipología que habla de cómo ciertas personas están motivadas a asistir o a vivir o a pagar una experiencia solamente porque están conectadas, digamos, a cierto deporte, en este caso, pues el fútbol, ¿cierto? Pero el- quiero mencionar que este tipo de turismo pues mueve muchísimos millones, demasiados, nada más veamos toda la gente que se moviliza a ver al Real Madrid o que se moviliza a ver pues la Champions y otros equipos de fútbol, que son hinchas también de equipos locales. eh, y en el mundial particularmente vemos que hay una gran oportunidad para poder desarrollar todas las experiencias y oferta alrededor pues de este magno evento. O sea, se convierte un turismo de eventos a un turismo pues deportivo y eso lo hace pues muchísimo más grande. Lo que pasa es que la gente no entiende un poco de lo que tú explicabas, que sí, se centra mucho en las personas que van a asistir a, digamos, al estadio, pero no ven como que alrededor, digamos, del estadio hay, por supuesto, una movida turística, cultural importante que hace que haya una derrama pues muchísimo más grande. Mucha gente va simplemente a vivir, digamos, el mundial. ¿Qué significa vivir el mundial? Ir a un fanzone, ir a, digamos, a estos grandes eventos o a las cosas que se gestan alrededor. No sé si Tony está familiarizado, pero por ejemplo, Ciudad de México se dice que va a vivir la experiencia de fanzone más grande de todo el mundial, y la más chévere, la más bacana o más chida, Ujú. como le diría. Entonces, se dice eso porque CDMX está haciendo varios ejercicios de experiencias, de hecho, como mostrando o generando varias experiencias alrededor de ese tema, como por ejemplo Houston también generó algo que se llama el Green Corridor, que son rutas peatonales, movilidad sostenible, sombra urbana también y zonas conectadas para el mundial. Esto plantea el evento como algo pues mucho más grande y mucho más
permanente y más completo, digamos, dentro de la experiencia. También una de las cosas que se gesta alrededor, por ejemplo, y lo vemos ahorita en el Mundial, es en los destinos, digamos, alrededor también van a tener un movimiento. Se prevé que, por ejemplo, que el verdadero negocio incluso va a estar por fuera de esas ciudades sedes, porque destinos cercanos están intentando también capturar esos turistas del Mundial. Vemos, por ejemplo, en Jalisco, que está tratando de expandirse, o vemos cerca a Houston, por ejemplo, con algo que se llama el Sugarland, que ya prepara lo que se llama las Watch Parties, eventos y experiencias paralelas para atraer también visitantes. Estos ángulos pues lo hace una experiencia un poco más brutal porque eso hace que los destinos también pues estén como preparando y generando esa derrama. Ahí vemos varias formas de aprovecharlo, pero por ejemplo, hablaba yo en uno de los espacios de capacitación que también hemos tenido con algunos de estos destinos, que por ejemplo para Guadalajara, las búsquedas de solo colombianos, porque Colombia va a jugar en En Guadalajara, Guadalajara. había crecido más del 120% en el último mes, pero no se reflejaba en las reservas. Todo esto lo podemos ver a través de la herramienta de Google Trends, que si no la conocen, pues se la recomiendo también porque uno puede empezar a ver o a mirar qué está buscando la gente alrededor de este tema. Y otra herramienta que se llama Ask to the Public, eh, que es muy buena porque te ayuda a ver cómo está buscando las personas en inteligencia artificial, o sea, en ChatGPT, en Gemini, en Cloud, y te ayuda a ubicar, digamos, tu oferta alrededor de esto, alrededor de este contenido. Entonces, a mí me parece súper interesante, pero a la par vemos que, por ejemplo, prestadores de servicios no tienen, digamos, esta oferta montada. Algunos ni tienen Google My Business. Entonces, si no tienes lo más básico que es gratis, que es ese Google My Business, donde tú puedes encontrar las empresas o sí, los restaurantes o los hoteles de forma fácil y rápida, imagínate cómo va a llegar realmente ese cliente a ser tu cliente, ¿sí? Entonces, eso es una forma. Lo otro son los paquetes mundialistas, que también creo que la oferta pues no es tanta como debería ser y se está aprovechando las grandes corporaciones de generar estos paquetes mundialistas. Los que lo están haciendo muy bien son los uruguayos. Los uruguayos hacen paquete para hombres que van a jugar, que van a ver a jugar su selección de Uruguay, porque saben que los uruguayos pues son bien conocidos, que son muy aferrados igual que los argentinos al fútbol. Entonces les han hecho algunos paquetes así para que vayan todas estas personas, pero de nuevo hay que revisar el perfil del comportamiento del viajero, hay que revisar cómo podemos estar también dentro de estos espacios, generar experiencias alrededor y generar esa derrama alrededor de los destinos también. Lo veo yo. Sí, o sea, la verdad es que, bueno, acabas de hacer un análisis, pero yo me voy a regresar a lo básico. Ya sabes que yo soy más básico, ¿no? Yo no soy muy complicado en ese sentido y saco algunas conclusiones alrededor de el escenario en general. Primero, este torneo se va a desarrollar en América, Ujú. pero América del Norte, ¿ok? América del Norte o toda esa zona que tiene que ver con estos tres países y los países del Caribe y Centroamérica, pues está catalogado como una de las zonas con el peor nivel de fútbol, siendo honestos. O sea, y esto no necesito saber mucho de fútbol para entender eso. Entonces, primero, no es un mercado que le llame la atención a la gente como para decir, wow, es que van a estar la selección de Argentina en Argentina o de Brasil en Brasil. Y dices, ya de entrada voy a un país futbolero donde se vive, se siente y demás. No digo que México no, pero México no ha destacado en ese sentido, ¿vale?
Y Estados Unidos y Canadá, digo, Estados Unidos ha tratado de incursionar como lo hace Estados Unidos siempre, cuando le interesa algo le mete plata y al meterle plata, pues así sea artificialmente, pero generan algo importante, ¿no? Y eso es lo que ha intentado hacer y creo que le ha salido mejor desde el punto de vista del fútbol femenil que desde el punto de vista del fútbol masculino. Ok. Eh, Canadá Canadá, yo me imagino a los Beavers, y no Justin, sino los castores de a de veras, los Moose, ¿no? Los alces, Smokey Bear, ¿no? Y los bosques. Y por acá pienso en fútbol, hablando de Canadá. La verdad es que no. O sea, no siento que Canadá sea un lugar futbolero, un país futbolero. Entonces, eso creo que de entrada no se vuelve tan atractivo. Segundo, posición geográfica. El europeo, y está demostrado que dentro de los últimos mundiales que se han hecho, el de Rusia fue el que más asistentes tuvo por una cuestión geográfica. Están muchos de los países europeos alrededor, es corta la distancia para llegar, muchos son aficionados, por eso se llenó más, ¿no? Pero llegas a un Brasil o llegas a un Qatar y la verdad es que los números bajan drásticamente. Entonces no tienes volúmenes importantes. ¿Qué te hace pensar que el europeo quiere viajar hasta Estados Unidos, Canadá o México para venir a ver el Mundial? O los asiáticos quieren venir, o los mismos sudamericanos quieren subir. Es costoso para todos ellos, independientemente de la capacidad económica que tenga cada uno de ellos. Es costoso, ¿no? Eso por ese lado. Y después tienes otro tipo de imposiciones. Ya hemos dicho muchas veces que el turismo al final no es vertical, sino que es horizontal. ¿Y por qué? Porque la visa de Estados Unidos y la visa de Canadá son unos temas. Son unos temas. Entonces, creo que se conjuntó la tormenta perfecta con una soberbia sobrada, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente pues, soy el mundial, todo el mundo quiere ver al fútbol, me van a venir a ver, voy a hacerlo en tres sedes, bueno, dos de las tres muy desarrolladas tecnológicamente, a nivel de infraestructura también, y ya. Entonces creo que fue un mal análisis de mercado totalmente. No sé qué interés hay atrás, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? ¿Por qué le dieron en la sede a estos tres países y de esa forma? No lo sé, me parece un planteamiento de entrada muy desatinado, por decirlo lo menos, ¿no? Y después nos vamos a las infraestructuras. Estados Unidos, por supuesto que tiene infraestructura. Canadá, por supuesto que tiene infraestructura. México tiene infraestructura, depende. Depende. Y lo estamos viendo hoy con el aeropuerto de la Ciudad de México, que sigue sin estar listo. Estamos ya a nada de empezar el Mundial y no va a estar listo. O sea, no va a estar terminado como debió de haberse terminado. Sí, van a decir que ya quedó, etcétera, pero va a haber muchas fallas, va a haber muchos errores, va a haber mucho de todo eso. No tenemos, más allá de que pintaron la ciudad, de rosa y lila y dijeron que somos los ajolotes rosados, etcétera, que también me parece sacado ahí, como algo ya de últimas, ¿no? Guadalajara me parece que es el destino que más le ha apostado a la promoción, a decir que es la sede mundialista más mexicana, tiene el mejor aeropuerto de México, eso no hay duda. Me parece que es el que está mejor, es el más digno, es el más preparado, está listo, etcétera. Hicieron una serie de adecuaciones a nivel de infraestructura en la ciudad que prácticamente todas están listas y creo que va a servir. Monterrey, fíjate que a pesar de ser una ciudad que cuenta con la infraestructura, tiene un aeropuerto que tiene buena capacidad, no es el más bonito, no, pero no estamos aquí concursando en belleza aeroportuaria, sino en funcionalidad de comunicaciones. Pero Monterrey le tocó, como decimos ahí, bailar con la más fea. Tiene los partidos más aburridos, que menos atención llaman y que nadie entiende muy bien, a pesar de que yo que no sé de fútbol, creo que va a estar la selección que va a ganar el Mundial en Monterrey, que es Holanda o Países Bajos, ¿no? Yo creo que va a ser la que va a ganar,
Esa es mi percepción, ¿no? Y yo me baso en probabilidad y estadística, no en fútbol, pero bueno. Pero no es nada atractivo el paquete que le tocó de 4 partidos a Monterrey. Entonces, sumas todo eso, Houston sí tiene una mezcla de hispanos, pero de los hispanos que no son tan aficionados al fútbol, como puede ser un Miami. Me parece que Miami pudiera tener más brasileños, más argentinos, más colombianos. Houston tiene más mexicanos y centroamericanos. En fin, y Canadá, pues, insisto, Canadá, yo pienso en alces, pienso en bosques, pienso en castores y ni siquiera me imagino que tengan partidos de fútbol allá. Creo que va, o sea, esa es mi percepción. Obviamente esperamos que nuestros amigos nos pongan ahí comentarios y que nos den sus opiniones. Creo que te fuiste muy duro, que te fuiste muy duro con lo que mencionaste y seguramente más de uno te va a comentar al respecto. Yo tengo entendido según la FIFA que el mundial en el que más asistieron fueron justamente de Estados Unidos en 1994 y luego Brasil y luego Qatar. Rusia sí fue muy popular, pero las razones por las que fue muy popular tenían que ver, en mi opinión, porque tengo mi familia muy cercana, mi papá, por ejemplo, estuvo en el Mundial de Brasil, de Rusia, ha estado como en 3 mundiales, sí es muy futbolero, entonces por eso es que conozco el tema. Eh, y bueno, él preciso fue parte de lo que me comentó y conocía estas cifras también de que Rusia fue muy conocido por todo el tema más bien político, que sí, que bueno, no vamos a entrar como en detalles acá, pero si recuerdan, después de eso fue que estalla un poco la guerra con Ucrania y bueno, años después y es donde se estaba como cocinando. Pero yo quería como mencionar algo y era con respecto al tema de los precios, que a mí me genera muchas dudas con respecto al tema de los precios, sobre todo a raíz de las noticias de Airbnb y las rentas cortas y del tema de las entradas que ya están súper disparadas. Vemos que han crecido los Airbnb, han crecido, ya tú mencionaste una cifra de las entradas, que esa no la conocía, pero la de las Airbnb entiendo que ha subido más del 58% y eso ha estado explotando pues la demanda. Y sabemos que muchas veces cuando sube el precio, pues difícilmente empieza como a estabilizarse para la gente que vive allí. Y hay unos temas alrededor que vienen a ser complejos, como el tema de la gentrificación, los precios, la vivienda, la economía informal y quién gana realmente detrás de, por supuesto, este negocio. Sí veo que hay muchas o varias ciudades, por ejemplo, vi una noticia de que Filadelfia, Atlanta y Kansas City han estado apostando también por algo que se llama el fan friendly, que es como como para evitar el rechazo con respecto al tema del problema de precios, poniendo, por ejemplo, transporte barato, algunas zonas gratuitas Ujú. y esto, pero cómo lograr también que sea amigable, digamos, con el que lo habita. Y te lo pregunto a ti, que tú, pues, vives en Ciudad de México, cuando vives realmente en Ciudad, Cuando estoy, pero, o sea, ¿qué podría hacer alguien que habita, digamos, o que va a habitar, digamos, el mundial? mira, la verdad es que esa es una muy buena pregunta. O sea, ¿qué tan preparada está la gente mentalmente para ser anfitriona? Y la realidad es que me consta que, por ejemplo, la Ciudad de México y Guadalajara y Monterrey, estas 3 ciudades mexicanas, han trabajado en tratar de pues permear en su oferta turística ese espíritu del buen anfitrión, ¿no? Y han hecho un trabajo extenso, se han hecho pláticas, talleres, etcétera, que todo eso me parece muy bien. Pero de ahí a que llegue a la población en general, no a los profesionales del turismo, sino a la población en general, creo que ahí, por lo menos en Ciudad de México, ha habido señales muy encontradas, muy, muy encontradas. Hubo una declaración donde decía,
no salgan durante el mundial para que los turistas puedan disfrutar de la ciudad. Mm. Me parece totalmente desatinada la opinión. Eh, pero bueno, o sea, lo voy a tomar como un lapsus, ¿no? No lo voy a tomar como algo en serio, sino que fue un lapsus y listo, porque eso no puede ser. O sea, lo que buscamos es efectivamente con la anfitrionía que los anfitriones convivan con los visitantes y convivan de la mejor manera, que sean tratados muy bien, pero que también los visitantes se comporten bien en el destino. Y creo que no ha habido un decálogo de el buen visitante mundialista, por ejemplo. O sea, a mí me encantaría ver en los destinos, oye, tú que vienes a disfrutar del Mundial de Fútbol, estas son nuestras reglas de casa. Estas son nuestras reglas y si sigues estas reglas te la vas a pasar sensacional. Y esto en muchos lados no pasa, por un lado porque no queremos sacar a relucir los defectos de la casa, ¿no? Como puede ser un tema de cuida tus pertenencias, no te metas en lugares inseguros, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado porque no queremos decir que nuestro destino es inseguro, cuando en todos lados pasa, ¿no? Y por el otro lado, no queremos que el visitante se sienta, pues, hasta cierto punto contenido, ¿no? Sino que haga lo que él quiera. No, no es que haga lo que él quiera, es que haga lo que le haga pasar un buen rato, pero con las reglas de la casa. Entonces, creo que esa interpretación no la he visto, claramente. Creo que debería de venir de quien organiza este torneo y debería de ser un decálogo que se aplique a todas las sedes. No lo hace por una razón muy sencilla, porque si no, no hubiera habido mundial en Qatar, por ejemplo, ¿no? Con todas las Sí. diferencias ideológicas y religiosas y demás, no hubiera habido. Pero bueno, Ujú. entonces creo que eso es lo que nos está faltando también. O sea, el hacer sentir sí bien al visitante, pero también hacer sentir bien al local y orgulloso de todo eso. Y creo que ahí falta. Curiosamente, este fin de semana fueron las 500 millas de Indianápolis. Voy a cambiar un poquito el chip y me voy a ir al automovilismo. Las 500 millas de Indianápolis es la carrera a la que más espectadores asisten en el mundo. Estamos hablando de más de medio millón de personas que están ahí en el autódromo viviendo las 500 millas de Indianápolis. El espíritu patriótico que se ve en esa carrera, porque además se da en el fin de semana del Memorial Day, ¿no? Que es este lunes, ¿no? Que acaba de pasar, pero el Memorial Day es importantísimo para Estados Unidos. Bueno, eso es lo que demuestra un poco un evento deportivo que genera orgullo. O sea, la gente se prepara, o sea, se suspenden las carreras de esa categoría durante un mes para preparar Indianápolis. O sea, todo el mes de mayo es la Indy 500 y aparece ahí más de medio millón de personas que están ahí, más los que ven las carreras, ¿no? Y para mi gusto es una de las carreras más emocionantes que hay en el automovilismo. A mí eso sí me gusta, pero vamos, Ujú. al final un poco a lo que voy es sí hay un sentido de pertenencia alrededor de esto. Y creo que en este caso tienes un país como México que no está sintiendo de la manera que debería de sentir el Mundial porque no trae un buen equipo. Eso es una realidad. Estados Unidos que está haciendo más mercadotecnia que espíritu deportivo porque también tiene un equipo que no va a ser campeón, eso es un hecho, creo que hay muchas selecciones por encima de su nivel y también es un deporte que se ha incrustado de cierta manera por mucha inyección de plata más que por convicción y Canadá, pues Canadá, ni siquiera estamos hablando de una liga profesional de fútbol en Canadá, en fin, Canadá, insisto, está bonito para ir en verano, para visitar los bosques, los ríos, hacer rafting, hacer trekking, ver la naturaleza, disfrutarla, pero fútbol, la verdad es que no. En fin, creo que como diría como me diría Iñaki cuando era pequeño, me dice, papá, está todo mal porque está todo enredado. Es cierto, ¿no? Este,
está todo mal, que me pareciera que hoy no es el año del mundial. Y si a eso le sumas todos los eventos geopolíticos que se están dando alrededor del mundo, pues peor, Mm. ¿no? ¿Cuántos latinoamericanos efectivamente quieren venir al mundial, pero no van a poder porque la final va a ser en Estados Unidos? Entonces, ¿qué pasa si llega un Colombia, vamos a echarle porras a Colombia, llega Colombia contra Argentina, Oh. la final, ¿no? ¿Cuánta gente no va a poder ir porque no tiene visa? ¿Cuánta gente le gustaría ir? Pero más allá de cuánta gente le gustaría ir, pues cuántas caben en el estadio. O sea, al final, Unos 70.000. sí, sí, o sea, tienes, no sé, el Estadio Azteca, ¿no? El de aquí de la Ciudad de México, que es de los más grandes, son creo que 100,000 personas, ¿no? Que caben ahí. Bueno, no caben más de 100,000. Y de todos modos, de los que les gustaría estar ahí no van a poder muchos. ¿Por qué? Porque no tienen visa. Para Canadá necesitas visa. Entonces, eso se hace complicado en todos sentidos, ¿no? El aficionado de fútbol aguanta todo, sí, mientras no le afectes el bolsillo, por un lado, ¿no? Porque va a llegar un momento que no le alcance. Y la otra, la movilidad. Y creo que al final, porque vamos, está demostrado que el alcohol no es tema, porque en Qatar pues no había alcohol y la gente fue al fútbol, ¿no? Entonces, vamos, creo que hay muchos elementos que se dejaron sueltos y que hoy eh, eso va a hacer que paguen el resultado, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Sí, Ojalá por lo menos a los destinos, hablando turísticamente, les vaya mejor de lo que pinta, ¿no? No va a llegar a ser lo excelente que pensaban, eso definitivamente no va a pasar, pero espero que les vaya mejor de lo que parecía y que lo aprovechen para hacerlo bien y no abusar, porque también eso de que quieras vender una tarifa de hotel 10 veces al valor original me mm, parece un robo y me parece de gente que no acaba de entender las cosas que están pasando en el mundo. Pero bueno, ese ya es otro tema. sí, yo creo que en últimas, y ya con esto vamos cerrando, creo que en últimas también este mundial puede demostrar muchos temas, pero en especial cómo es el comportamiento real de un turista deportivo. Eh, Porque posiblemente, por ejemplo, pueda demostrar esto de tolerar precios más altos porque siente urgencia emocional, por ejemplo, o si va a tomar decisiones más rápidas o con menos racionalidad, como lo pensaría. Entonces, no sé, veamos cómo se empieza a desarrollar realmente y si realmente se termina llenando o no, o si se llena con los patrocinios en últimas, pues el mundial. Claro, porque muchos de los boletos de entrada a los partidos los están comprando las empresas, ¿no? Sí. Para regalarlos a los locales, ¿no? A los ejecutivos locales. O sea, ni siquiera va a haber ahí turistas realmente como se pensaba. Entonces sí, es todo un tema, pero a ver qué opinan nuestros amigos, ¿no? Que nos dejen comentarios. Nos tenemos que ir, Pau, ya se nos acabó el tiempo. ¿Dónde nos pueden ver y escuchar? Bien, recuerden que nos pueden ver en @conexión turismo, allí por Deezer, Apple Podcast y YouTube y Spotify. Compartan estos capítulos, eso es de mucho interés pues para el sector turístico y si no estás en el sector, yo creo que al vivir en un destino turístico te debería interesar muchos de estos temas. Nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias. Chao. Bye.